Buenas noches, soy Tomás Guevara, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Nuestro propósito es ayudarte a aceptar tus creencias y expandir tu conciencia. Suscríbete a este canal para estar informado de los avances de la ciencia y en especial sobre la naturaleza de la conciencia y nuestro origen. En este episodio 40 les contaré la historia de Set. La historia comienza una tarde de septiembre de 1963, cuando Jane Roberts se sentó a su mesa para trabajar en poesía. Boots, su esposo, estaba en su estudio pintando. Era muy doméstico, muy normal, muy poco psicodélico, recordaría más tarde. Y luego, entre un minuto normal y el siguiente, una fantástica avalancha de ideas radicales y nuevas irrumpió en mi cabeza con una fuerza tremenda. Era como si el mundo físico fuera realmente delgado como un papel de seda, ocultando infinitas dimensiones de la realidad, y fui arrojada a través del papel de seda con un enorme sonido de rasgado. Cuando volvió en sí, Roberts se encontró garabateando el título de este lote de notas, El universo físico como construcción de ideas. Antes de esto, aunque sus escritos de ficción generalmente trataban temas como la clarividencia y la reencarnación, intelectualmente, ni ella ni su esposo Boots creían en las habilidades extrasensoriales. Sin embargo, poco después de este episodio, Roberts de repente comenzó a recordar sus sueños, incluidos dos que eran precognitivos. Su curiosidad despertó, la pareja decidió investigar más a fondo, y ella logró conseguir un contrato con un editor de Nueva York para un libro sobre percepción extrasensorial. A finales de 1963, Roberts y Boots comenzaron a experimentar con un tablero de Ouija como parte de la investigación de Roberts para el libro. Según Roberts y Boots, el 2 de diciembre de 1963, comenzaron a recibir mensajes coherentes de una personalidad masculina que finalmente se identificó como Set. Poco después, Roberts informó que estaba escuchando los mensajes en su cabeza. Las primeras 7 sesiones fueron completamente con el tablero Ouija. La sesión de 3 horas en la noche del 2 de enero de 1964 fue la primera en la que comenzó a dictar los mensajes en lugar de usar el tablero Ouija. Durante un tiempo, todavía empezó sus sesiones con la Ouija, pero finalmente la abandonó después de la 27ª sesión el 19 de febrero de 1964. Roberts describió el proceso de escribir libros de Set como entrando en un estado de trance. Ella dijo que Set asumía el control de su cuerpo y hablaba a través de ella, mientras que su esposo escribía las palabras que decía Set. Se referían a tales episodios como lecturas o sesiones. La 26ª sesión, el 18 de febrero de 1964, fue la primera celebrada en presencia de otra persona, un amigo. El 17 de enero de 1964, Roberts canalizó a una persona supuestamente fallecida que le dijo a Boots que su trabajo y el de su esposa con Set era un proyecto de toda la vida, que publicarían sus manuscritos y ayudarían a difundir sus ideas. En la 27ª sesión, Set también le dijo a la pareja cómo reorganizar los muebles de su apartamento que se adaptaran mejor a sus energías. A pesar de los sentimientos de incredulidad hacia ambos mensajes, la pareja aceptó a regañadientes. 2 días después escucharon a un psicólogo interesado en la reencarnación a quien habían escrito 3 semanas antes y adjuntado algunas copias de las sesiones. El psicólogo les dijo que la fluidez misma del material sugería que podría provenir del subconsciente de Roberts, aunque era imposible saberlo.
También advirtió que, en algunas circunstancias, actuar como medium aficionado podría conducir a problemas mentales. Mi comentario: la mayoría de los psicólogos mantienen esta posición hasta ahora. La carta la molestó, pero la ayudó a lidiar con sus dudas. Ella sintió que no había cambios alarmantes en su personalidad. Estaba haciendo el doble del trabajo creativo que había hecho antes. Estaba satisfecha con la calidad del material set, era muy superior a cualquier cosa que ella pudiera hacer por su cuenta. Por lo menos, pensé que las sesiones presentaban una forma de hacer que el conocimiento profundamente inconsciente estuviera disponible de manera consistente. Debido a que éramos tan inocentes acerca de la literatura psíquica, no nos vimos obstaculizados por temores supersticiosos sobre tales fenómenos psíquicos. No creía en dioses ni demonios, así que no les temía. Quería aprender. Rob y yo habíamos descubierto un mundo completamente nuevo juntos, e íbamos a explorarlo. Roberts asumió que Seth era una fantasía subconsciente, personificada porque no creía en ella, ni en espíritus, ni en la vida después de la muerte. Ella monitoreó sus características de personalidad y fue a un psicólogo. Pero ella comprendió que Seth parecía mucho más maduro y equilibrado que el psicólogo, así que finalmente dejó de preocuparse. Esto no quiere decir que la experiencia no haya causado ciertas tensiones y estrés que podrían acompañar a cualquier empresa que valga la pena en un campo completamente nuevo. Roberts también canalizó las visiones del mundo de varias otras personas, incluido el filósofo William James, Rembrandt, y el pintor impresionista Paul Cézanne, a través de un proceso que ella describió como el uso de una máquina de escribir para registrar la escritura automática. Durante 21 años hasta la muerte de Roberts en 1984, con una pausa de un año debido a su enfermedad final, Roberts celebró más de 1.500 sesiones regulares o privadas de trance y clases de ESP en las que habló en nombre de Seth. Su esposo Bud sirvió como taquígrafo, tomando los mensajes en una taquigrafía que había inventado, haciendo que otros en ocasiones grabaran algunas sesiones. Los mensajes de Seth canalizados a través de Roberts consistieron principalmente en monólogos sobre una amplia variedad de temas, que Candace Hall publicó bajo el título El Material Set. A lo largo de los años, cientos de personas fueron testigos de la canalización de Seth. Algunos fueron a las clases que Roberts impartió los martes y algunos jueves por la noche, desde septiembre de 1967 hasta febrero de 1975, otros asistieron por periodos más largos. Para entonces, Jen había renunciado a su trabajo en la galería y estaba enseñando en la guardería durante parte de este tiempo. Fuera de la estructura de las clases ESP, Roberts dio muchas sesiones personales con Seth a varias personas que le habían escrito, pidiéndole ayuda. Nunca cobró por esas sesiones, sin embargo, en algún momento, cobró entre $2 americanos con 50 centavos y $3 americanos con 50 centavos por clase ESP de 5 a 40 personas. Cuando los libros comenzaron a venderse en cantidades suficientes, ella no volvió a cobrar por las clases. Las sesiones de libros eran casi siempre privadas, celebradas los lunes y miércoles por la noche sin testigos desde 1967 hasta 1982. El material hasta 1969 fue publicado en forma resumida en el material de Seth, escrito por Roberts a partir de las sesiones de canalización. A partir de enero de 1970,
Roberts escribió libros que describió como dictados por Seth. Roberts no reclamó la autoría de estos libros más allá de su papel como medium. Esta serie de libros de Seth totalizó 10 volúmenes. Los dos últimos libros parecen estar incompletos debido a la enfermedad de Roberts. Boots contribuyó extensamente con notas, apéndices y otros comentarios en todos los libros de Seth, y por lo tanto se le puede considerar coautor en todos ellos. Estas adiciones describen lo que estaba sucediendo en la vida de Roberts en el momento de las diversas sesiones, anotadas a la luz de las creencias y materiales contemporáneos que él y Jen estaban leyendo. Describieron extractos de algunos correos de admiradores y cartas de profesionales que comentaban sobre el material de Seth sobre sus profesiones y, especialmente más tarde, proporcionaron información sobre muchos de los pasos de producción con la editorial. En febrero de 1982 todavía recibían de 30 a 50 cartas y paquetes a la semana de los lectores de sus diversos libros. Parte de la poesía anterior y posterior de Roberts se incluyó ocasionalmente para mostrar cómo había tocado algunos de los conceptos de Seth. Roberts también escribió la trilogía de Oversoul 7, para explorar a través de la ficción algunas de las enseñanzas de Seth sobre los conceptos de reencarnación y superalmas. Según Roberts, Seth se describió a sí mismo como una esencia de personalidad energética que ya no estaba enfocada en esta realidad física y era independiente de la de Roberts. Roberts inicialmente expresó escepticismo en cuanto a los orígenes de Seth, preguntándose si él era parte de su propia personalidad. Mientras hablaba como Seth, Roberts a veces parecía severo, jovial o profesor. Su voz era más profunda y masculina que la de Jen y poseía un acento distinto, aunque no identificable. Sus gatos domésticos notaban el cambio. A diferencia del psíquico Edgar Cayce, cuya sintaxis cuando hablaba en trance, era anticuada y enredada, la sintaxis y las estructuras de las oraciones de Roberts eran modernas y claras cuando hablaba como Seth. Los libros posteriores continuaron desarrollándose, pero no contradijeron el material introducido en obras anteriores. Algunos ejercicios de práctica se incluyeron para explicar cómo estos conceptos podrían experimentarse en la práctica. Se comentaron algunos acontecimientos mundiales contemporáneos, como las muertes en Guyana y el accidente en la isla Tres Millas. Seth también proporcionó una alternativa al mito de la creación y al Big Bang y al diseño inteligente. A principios de 1982, Roberts pasó un mes en el hospital por padecer de la glándula tiroides, ojos saltones, y visión doble, una pérdida auditiva casi total, una ligera anemia y una infección por estafilococos. Se recuperó hasta cierto punto, pero murió 2 años y medio después, en 1984, después de haber estado postrada en cama con artritis severa durante el último año y medio de su vida. Roberts había pasado 504 días consecutivos en un hospital en El Maire, Nueva York. Las causas inmediatas de su muerte fueron una combinación de agotamiento de proteínas, osteomielitis e infecciones de tejidos blandos. Estas condiciones surgieron de su artritis reumatoide que padeció por mucho tiempo. Boots creyó durante unos 15 años que, en el caso de Roberts, al menos, el condicionamiento psicológico de su juventud era mucho más importante, mucho más dañino, en esos términos, que cualquier tendencia física a heredar la enfermedad. Roberts fue incinerada al día siguiente en un proceso que ella y Boots habían acordado varios años antes. Después de la muerte de Roberts, registrado en el libro,
El camino hacia la salud en 1997, Boots continuó su trabajo como guardián de los textos de Seth y continuó supervisando la publicación de algunos de los materiales restantes, incluyendo las primeras sesiones, asegurándose de que todas las grabaciones, manuscritos, notas y dibujos fueran entregadas a la Universidad de Yale. Boots se volvió a casar, y su segunda esposa, Laurel Lee Davis, apoyó su trabajo durante los más de 20 años que estuvieron juntos y ayudó a responder el correo y corregir manuscritos. Boots murió de cáncer el 26 de mayo de 2008. Jane Roberts Butts y su esposo Robert F. Butts están enterrados juntos en el condado de Wayne, Nueva York, en el cementerio de Fennesville. Sin embargo, hay otra lápida con sus nombres en el cementerio Sunny Side en Tenkanek, Pensilvania. Varios grupos han compilado antologías de citas de Seth, han resumido secciones de sus enseñanzas, han publicado copias de las sesiones de Seth en cinta de audio y han transmitido el material a través de clases y convenciones. El efecto de Seth sobre los pensadores de la nueva era ha sido profundo. La portada del libro de la naturaleza de la realidad personal, un libro de Seth, reeditada en 1994, contiene testimonios de algunos de los pensadores y escritores más notables dentro del movimiento, como Marianne Williamson, Deepak Chopra, Dan Millman, Louisa Hay, Richard Bach. Otros también expresaron el efecto que el material de Seth tuvo sobre su propio despertar. En palabras similares a las de Williamson, afirman, Seth fue uno de mis primeros maestros metafísicos. Sigue siendo una fuente constante de conocimiento e inspiración en mi vida. Catherine L. Albanese, profesora de Historia Religiosa en la Universidad de Chicago, declaró que en la década de 1970 el Material Set lanzó una era de conciencia nacional de la tendencia de canalización. Ella cree que contribuyó a la identidad propia de un movimiento emergente de la nueva era y también aumentó sus filas. John T. Newport, en su estudio del impacto de las creencias de la nueva era en la cultura contemporánea, describió el enfoque central del material de Seth como la idea de que cada individuo crea su propia realidad. Resumidas brevemente, nuestras creencias generan emociones que desencadenan nuestros recuerdos y organizan nuestras asociaciones. Eventualmente, esas creencias se manifiestan en nuestra vida física y salud. Newport escribió que este concepto fundamental del movimiento de la nueva era se desarrolló por primera vez en el material de Seth. El historiador Robert C. Fuller, profesor de estudios religiosos en la Universidad Bradley, escribió que Seth cumplió el papel de guía para lo que Fuller llamó espiritualidad estadounidense sin iglesia, relacionada con conceptos de reencarnación, karma, libre albedrío, antigua sabiduría metafísica y conciencia de Cristo. Algunos escritores señalaron, el esposo Robert Butts declaró que existen similitudes entre las ideas de Seth y las de varias doctrinas religiosas, filosóficas y místicas del cercano, medio o lejano oriente, y agregó que leyeron un poco sobre budismo, hinduismo, zen y taoísmo, y de otros temas como chamanismo, vudú y oubie. El escritor de la nueva era, Michael Talbot dijo, para mi gran sorpresa y ligera molestia, descubrí que Seth articuló elocuente y lúcidamente una visión de la realidad a la que había llegado solo después de un gran esfuerzo y un extenso estudio de lo paranormal y física cuántica. La Universidad de Yale mantiene una colección titulada Documentos de Jane Roberts, que documenta la carrera y la vida personal de Jane Roberts, incluyendo diarios, poesía, correspondencia, grabaciones de audio y video,
y otros materiales donados después de su muerte por el esposo de Roberts y otras personas y organizaciones. La colección de la Universidad de Yale titulada Los documentos de Jane Roberts ocupa 54 metros lineales de espacio en los estantes y está contenida en 498 cajas. Los escritos de Jane Roberts abogan por el panpsiquismo y la creación de la realidad fuera del tiempo corporal. Ella aconseja a los científicos que miren más allá de la evolución con la idea de que las células reconocen, y pide a las personas con problemas, que se curen creyendo que el punto de poder está en el presente y las creencias crean la realidad. A fines de la década de 1970, cuando los científicos consideraban que los virus eran plagas inertes y sin vida, Seth declaró que los virus son necesarios para la vida tal como la conocemos. Desde entonces, los científicos han descubierto que gran parte del ADN orgánico tiene orígenes virales, y que las poblaciones sanas de virus simbióticos mantienen organismos multicelulares a través de endogeno-simbiosis. Roberts y el Material SAR han atraído críticas de fuera de la comunidad paranormal. El poeta Charles Upton, en su colección de ensayos titulada El sistema del anticristo, postuló que Roberts expandió el yo, debido al miedo a la muerte. Su opinión era que los textos de Seth se basan en un malentendido tanto del cristianismo como de las religiones orientales. El profesor de psicología y destacado crítico de la parapsicología James E. Alcock dijo: a la luz de todo esto, los materiales de Seth seguramente deben ser vistos como menos que ordinarios. Ciertamente hubo tiempo y talento para que el fraude jugara un papel, pero no podemos discriminar entre esa posibilidad y la posibilidad de una producción inconsciente. En cualquier caso, dadas estas circunstancias, parece poco necesario considerar la participación de cualquier entidad sobrenatural. Algunos grupos religiosos han advertido a sus miembros sobre los peligros y engaños de leer mensajes canalizados de Roberts y otros. John MacArthur, presentador de un programa de entrevistas cristiano sindicado, considera el material de Seth como un libro enteramente escrito por un demonio, mientras que la Nueva Era Fundación Urantia considera el libro evidencia de posesión del diablo. Los medios de comunicación afirmó que Seth era un demonio del infierno contactado a través de una tabla Ouija. La escritora científica Karen Stollznow ha escrito que gran parte del trabajo de Roberts fue criticado por ser una estafa de la filosofía cristiana y oriental. No es de extrañar que Seth influyera en autores como Deepak Chopra y Louisa Hay. Desde la muerte de Roberts, otros han afirmado canalizar a Seth. En la introducción al primer libro dictado por Seth titulado Seth habla, él dijo: las comunicaciones vendrán exclusivamente a través de Rubord, el nombre con el que Seth identificaba a Jane, para proteger la integridad del material. En el material de Seth Jane Roberts escribió: varias personas me han dicho que Seth se comunicó con ellos a través de la escritura automática, pero Seth niega tales contactos. Al menos una persona ha afirmado más recientemente canalizar a Roberts. Les doy toda esta información porque eso es lo que me motivó a crear este canal. Aquí quiero explicar por qué Seth llamó a Jane por el nombre masculino de Ruburt. Las diferencias entre las esencias son su tono. Este tono se puede traducir en un nombre. En mi caso mi tono se ha traducido al nombre de Fernando. Espero que esta información les ayude a entender de dónde proviene parte de mi conocimiento. El próximo episodio será sobre los yo alternativos. No olvides suscribirte a este canal.